Ya. Hola amigos y amigas, aquí estamos con un nuevo Meet del grupo de permacultura por WhatsApp, por ahora, llamado Permavida. Ya hemos tenido varias reuniones online con temas muy importantes y el día de hoy, 24 de junio, una fecha muy interesante, nos va a hablar un gran amigo que lo conozco desde los años 90 por lo menos, de Viña del Mar, un permacultor que ha enseñado por muchas partes del mundo, incluyéndome también, y hoy vive en Noruega, en una parcela preciosa, y nos va a mostrar su mit sobre los nuevos alquimistas del siglo XXI. Bienvenido, Julio, muchas gracias por participar. Eh, Gracias por la invitación a participar con ustedes. Eh, bueno, el tema salió el otro día cuando estábamos conversando con Jorge y me invitó a hacer una presentación. Y yo le dije, mira, qué bueno que podamos hablar sobre los alquimistas del siglo XXI, porque es bueno eh, ubicarnos dónde estamos parados, ¿ya? Entonces, yo preparé esta presentación que están viendo ahí en pantalla. Eh, y puedes seguir con la otra, por favor. Entonces, la primera cuestión es centrarnos, situarnos, dónde estamos en esta galaxia de la Vía Láctea, ¿ya? ¿Dónde vamos viajando? ¿Cuántos millones de soles hay en esta galaxia? Y más o menos cuál es la posición en la que estamos nosotros con respecto a un sol central que hay, por donde la galaxia en espiral en la cual vamos viajando, estamos ubicados. Estamos ubicados en un bracito súper pequeñito, ¿ya? Esta ilustración la hizo la NASA, ¿ya? De ahí la tomé yo. Y, y vamos viajando a una velocidad así, pero ya, no sé, pues más de 100.000 kilómetros por hora. Una cuestión que no nos imaginamos a la velocidad que vamos viajando. Entonces, vamos ahí en ese puntito, ¿ya? Que es un pequeño pedacito de tierra que va circulando ahí, que lo está mostrando, circulando alrededor de un sol, un pequeño sol, que está, según la ciencia de hoy día, dice que está en la mitad de su vida, o sea, todavía le quedan 4.500 millones de años, que por supuesto con nuestra cantidad de años que vivimos nosotros, 80, 90 años, no alcanzaremos a ni siquiera vislumbrar. Entonces, eso es para que nos ubiquemos así dónde vamos viajando, porque generalmente en nuestra educación que recibimos, nunca nos situamos dónde vamos, no está esa información. Entonces yo quise ilustrarle un poco eso. Sí, la otra, por favor. Entonces, nosotros estamos dentro de una civilización industrial, ¿ya? Y esta civilización industrial no tiene más de 300 años de antigüedad, ¿ya? Piensen ustedes que las máquinas, se empezaron a desarrollar estas máquinas que usamos hoy día con robots y toda la cosa, empezaron a desarrollarse como en el 1700, 1780, ¿ya? En 1770, por ahí, un señor John Adams escribió todo lo referente al capitalismo, ¿ya? Entonces, toda esta filosofía de esta civilización industrial es la que nos ha llevado a esta catástrofe ecológica que tenemos en el planeta.
Después, en 1780 más o menos, 1700, sí, por ahí, por esos años, el señor John Adams, un escocés, escribió acerca de todo esto del capitalismo, y él decía en su libro más famoso que tiene que él va a despertar lo más oscuro del ser humano en torno a toda esta filosofía. Y posteriormente, como alrededor del 1850, 60, apareció otro señor diciendo que la forma que se usaban las industrias, o sea, los medios de producción eran de todo, y apareció toda una otra teoría, pero en el fondo era lo mismo dentro de la civilización industrial. ¿Quiénes son los dueños y quiénes son no los dueños? Entonces, esta filosofía industrial, que está basada en un proceso lineal, que es producir, consumir y votar, es una línea. Producir, necesitamos sacar minerales de diferentes partes del planeta, instalar las fábricas, producir, que la gente manipularla con los medios de comunicación, hacerla consumir, y después irresponsablemente la gente vota eso en cualquier parte del planeta, y hemos creado esta civilización industrial. Entonces nos han enseñado y nos han educado, ¿ya? Lo que le llaman educación hoy día, a mirar las cosas como objetos aislados. Nosotros vivimos en un mundo lineal como objeto aislado. No se relacione uno con otro, no relacionemos las cosas, no aprendamos a hacer eso. Entonces, esta filosofía de la civilización industrial, puedes pasar la otra, por favor. Nos está llevando a este colapso. Esta es una fotografía que hizo el diario Aftenposten de acá de Noruega, la puso en primera página hace un año, 2 años atrás, y decían en idioma noruego, el mundo después de la civilización industrial. ¿Ya? Y nosotros en la oficina le pusimos verde con o sin nosotros, porque la naturaleza va a seguir existiendo. Nosotros somos los que vamos a desaparecer. Entonces, ese es el catástrofe que se está produciendo en un proceso de apenas 300 años. ¿Ya? No más que eso. Entonces, la próxima, por favor. Entonces, nosotros estamos en un momento de civilización en que estamos viendo que una civilización que creamos que en 300 años está llevando a la autodestrucción de la vida humana y de muchas vidas en el planeta, tenemos que empezar a desarrollar la visión de cómo creamos una nueva cultura y que sea permanente. ¿Ya? O sea, tiene que tener ese apellido. Sin ese apellido nos va a pasar lo mismo que los que logren sobrevivir a esta civilización industrial, ya sea por el cambio climático, por las guerras atómicas. Va a tener que ponerle un apellido a esa cultura que va a tener que ser permanente. Y esa cultura, esa nueva cultura permanente, hemos aprendido que no existe una sola cultura. Son miles de culturas que existen en el mundo, porque cada medio ambiente, ¿qué significa eso? Cada clima, cada tierra, cada lugar donde tú estás emplazado, genera una cultura diferente. O sea, la cultura es cómo yo hago mi ropa, cómo produzco mi comida, cómo obtengo el agua para beber, cómo construyo mis casas, con qué material. Entonces, son los diferentes medioambientes nos crean una diversidad cultural en el mundo que es inimaginable. Yo estuve el año 2000 en Colombia haciendo un curso de permacultura avanzada y me conversaban allá que se hablaban 250 diferentes idiomas en la selva colombiana. ¿Ya? Entonces, esa diversidad cultural que existe es porque nos hemos tenido que integrar a vivir con la naturaleza para generar una forma en la cual podamos producir nuestros alimentos, podamos vivir. Primero, yo anduve viajando en Perú antes de la pandemia
y estuve entendiendo varias cosas de cómo los ancestros anteriores a nosotros en esa zona de Perú, cómo ellos iban y se emplazaban en un lugar. ¿Ya? Entonces, ahí en ese viaje entendí que nosotros tenemos que inspirarnos para mirar hacia adelante en las antiguas culturas que ya hicieron estas formas de vivir con la naturaleza sin destruir el planeta. Sigue la otra, por favor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer los mensajes que nos dejaron nuestros antepasados. Ellos ya lo hicieron, ellos ya vivieron y nos dejaron mensajes. ¿Ya? Y sigue la otra, por favor. Entonces, por ejemplo, estos egipcios, esto es una foto en el Louvre de París, y es una muralla hecha de barro, ¿ya? Que está expuesta bajo vidrios en el Louvre, en el Museo del Louvre en París, y yo le tomé esta foto. ¿Y por qué le tomé esta foto? Porque todas esas capas que ellos hacían, esos revocos sobre las murallas de paredes, hace 5.000 años, hoy día no han cambiado y se hacen igual. La incorporación de la fibra, tú puedes ver fibras incorporadas en ese barro que tienen 5.000 años de antigüedad. Sigue la otra, por favor. Después estuve de visita en esta ciudad, en Ságora, en Marruecos, en el Atlas son la cordillera de Marruecos, ¿ya? Y ahí llegaron hace 500 años los árabes, los moros que expulsaron de España. Hace 500 años, en el periodo cuando estaban mandando a la gente a Colón venir a América o a las Indias, ¿ya? En ese momento los cristianos le ganaron la guerra a los moros y expulsaron 300.000 moros, los pusieron ahí en Málaga y en el canal de Gibraltar, y los tipos tuvieron que navegar hacia el otro lado, que son 12 kilómetros, navegar al otro lado y partir un peregrinaje. Y llegaron a este lugar y crearon esta ciudad de barro que tiene 4 pisos de altura, etcétera, y llegaron a vivir ahí 250.000 personas. ¿Ya? Y esto está a la entrada del desierto del Sahara. ¿Ya? Ese río que ven ustedes ahí posteriormente se hunde y desaparece en el Sahara y aparece 500 kilómetros más abajo a la orilla, desembocando en el mar. Sigue la otra, por favor. Después, la cultura chinchorro en Arica, en Chile, tienen 7.000 años antes del presente. Esa momia me está hablando de hace 7.000 años. ¿Y qué es lo que me está enseñando esa momia? ¿Qué me está diciendo? Mira, me está diciendo de que si yo una fibra de algodón, de lana, la embebo en arcilla y esa arcilla no se moja, puede vivir esa fibra 7.000 años. Eso es lo que me está enseñando esa momia. Sigue la otra, por favor. ¿Ya? Entonces, nuestros ancestros nos dejaron indicios, nos dijeron, oye, mira, si tú haces esto, ¿ya? Vas a poder proyectar una vida diferente, ¿ya? Pero tenemos que saber leer lo que están diciendo. Sigue la otra, por favor. La cultura San Pedro. Cuando nosotros hablamos de la cultura San Pedro, fíjense que esta gente, bueno, hay discusiones hoy día si tienen 700 años antes de nuestra era, 4.000 años de nuestra era, de nuestro tiempo. No sé, yo no tengo clara la información, pero deben ser por lo menos sobre 2.000 años atrás. ¿Y qué es lo que hicieron esta gente? Si ustedes miran ahí, hicieron construcciones con barro. Y el barro, cuando se construyen las murallas en ángulos de 90 grados y viene un sismo, esas murallas se quiebran y se caen. Creo que todos tenemos las experiencias en Chile de las murallas de adobe. Pero resulta que esta gente hizo las murallas circulares, que le hicieron con adobe muy parecido al adobe que se ha usado en el resto del país.
porque nosotros somos pobres en eso. Yo estuve en Perú y tienen 14 diferentes tipos de adobe, ¿ya? En Chile yo he visto 2 tipos, ¿ya? Entonces, estos señores hicieron estas casas circulares y fíjense que el círculo no se cae para el sismo. Y eso lo descubrieron hace 4.000 o 3.000 años atrás. La próxima, por favor. Después, Cotoch es un lugar que está en Perú, ¿ya? Y donde hay unas manos cruzadas, ¿ya? Y eso significa el Aini. El Aini es la filosofía de la ley de la reciprocidad, ¿ya? Y esa ley de reciprocidad es la base con la cual estas culturas que se desarrollaron en la cordillera de los Andes, ya han perdurado durante mucho tiempo el dar y recibir. Esa filosofía es la que ellos a través de esta obra de Cotoch, ¿ya? Nos están mostrando, ¿ya? Nos están ilustrando cuál es la filosofía con la cual nosotros debemos volver a construir nuestra próxima civilización. ¿Ya? La próxima, por favor. Y después, cuando hablamos de ciencia, ¿ya? Nosotros tenemos la visión de que el científico es la persona que está en un laboratorio, en una universidad o en un lugar encerrado, vestido con una capa blanca y forrado con plásticos y cosas raras. Pero en realidad la ciencia lo que hace es estudiar la verdad objetivamente. Eso es lo que hace la ciencia. Y cualquier persona, como tú, como cualquiera de los que está aquí presente, puede ser un científico. Yo me considero un científico porque soy un buscador de la verdad objetivamente y lo trabajo en esas murallas de arcilla. Y cada vez que yo hago una muralla de ese tipo, hago un molde en el cual yo hago una muestra y esa muestra es una verdad objetiva indesmentible. Ahí está, existe y eso es lo que funciona. Esa es la verdad. Entonces, cada uno de nosotros puede ser un científico y debe ser un científico en la nueva civilización que tenemos que construir, porque tenemos que probar la verdad objetivamente. No es que a lo mejor, no, es que yo creo, no, es que no, eso no sirve. Sirve que tú hagas hiciste una prueba de esa muralla que ustedes ven ahí, está hecha con papel de diario, arcilla, arena y engrudo. Entonces yo hago un modelo pequeño de 10 por 10 centímetros, de 1 centímetro de espesor, y le pongo el dato y le pongo cuál es el número de la receta que yo hice. Y eso después se seca y tú lo tienes ahí como verdad objetiva, indesmentible. Ahí está, ahí existe. La puedes rayar, la puedes golpear, la puedes quebrar. Puedes hacer un montón de cosas con esa verdad objetiva. Y cuando yo domino esa ciencia de hacer algo, puedo hacer arte. El arte es la interpretación de esa verdad que yo trabajé. Y esas son las murallas que yo hago y enseño a la gente en el laboratorio de construcciones de arcilla natural 5C. Sigue la próxima. Entonces, cuando llegué aquí a Noruega, no había historia respecto a la construcción con barro. Pero resulta que era lo que decía la civilización o los que controlaban la educación. Pero en realidad sí había historia. Y hace 100 años atrás enseñaban a construir con arcilla aquí en Noruega y hacían construcciones con adobe, con tapial, revocos de arcilla, revocos de cal, etcétera, hasta 1956, que se construyó la última casa que ustedes ven ahí, esa celeste, y no se construyó más porque se industrializó los materiales de construcción y esto se dijo adiós. Y desapareció, nadie más ha vuelto a construir este tipo de construcción hasta ahora que estamos devolviendo este conocimiento acá. La próxima, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de
que tenemos que ser alquimistas es porque tenemos que transformar los problemas en recursos. Y ese es un principio que se usa en permacultura, ¿ya? Un principio de actitud. O sea, frente a un problema yo me pongo aquí y veo cómo yo lo transformo ese problema en un recurso. Entonces nosotros tenemos hoy día un problema bien grande, tenemos que ser todos alquimistas. ¿Cómo transformo ese problema en un recurso? ¿Cómo creo una nueva civilización? Sigue la próxima, por favor. Entonces, fíjense que en 1984, una pareja de norteamericanos en el norte de Nueva York escribieron este libro en 1980. ¿Ya? Mañana es nuestra dirección permanente, ¿ya? Del Instituto de los Alquimistas, ¿ya? O sea, mañana es nuestra dirección permanente, o sea, yo estoy trabajando para mañana. Y después, en 1984, escribieron este otro, los biorefugios. Yo no sé si ustedes escuchan el término bioconstrucción, ¿desde dónde viene? ¿Ya? No es un concepto que se inventó ahora por los nuevos gente de joven del 2005, 2006. Esto ya viene hablándose de 1980, ¿ya? Los biorefugios, las arcas oceánicas, como la gente por este derretimiento de los polos que se veía ver ya en los años 80 que venía, ¿ya? Que lo que ustedes están viviendo hoy día, ¿ya? Y lo que estamos viviendo también, la producción de comida en las ciudades, ¿ya? O sea, ya en los años 80, piensen 80, 90, 2000, más 20, hace 40 años atrás, esto era lo que se estaba publicando y esto era lo que se estaba discutiendo a niveles internacionales. ¿Ya? Cuando muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera habían nacido. La próxima. Entonces, esta visión que tenían los del Instituto de Alquimistas en Estados Unidos, la visión que ellos tenían, era que nosotros tenemos que aprender a mirar cómo vivimos junto con la naturaleza. Esa es la alquimia. Cómo yo vivo hoy día junto a la naturaleza, porque toda la civilización me sacó de eso y me hacen creer que saliéndome de eso es como yo voy a generar un proceso de desarrollo. Entonces, tenemos que aprender nuevamente a mirar las relaciones entre la vida humana y la naturaleza. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que hace un alquimista? Aprende a mirar los patrones que la naturaleza usa una y otra vez para desarrollar la vida. Por ejemplo, el patrón de ramificación está en una hoja de un árbol, está en el árbol, está en el sistema fluvial, está en las venas de nuestro cuerpo. ¿Y qué significa? Ese es un patrón de flujo bidireccional, va en los dos sentidos, ¿ya? Es un patrón para llenar el espacio, o sea, la puntita de la dendrita se va metiendo por diferentes partes en la tierra, etcétera, para llenar el espacio, por ejemplo, para absorber nutrientes, lo que hace el árbol cuando va metiéndose debajo de la tierra, para reunir, para concentrar, para dispersar, ¿ya? Y por eso funciona en tu sangre, en un río, en una hoja. Ese es un patrón de ramificación que se usa en la permacultura. La próxima. Y ahí tienen los ejemplos, cómo funciona un árbol, cómo va la ramificación hacia abajo, qué es lo que es el meandro que está ahí, que tienen al costado derecho, cómo va saliendo el río y se va metiendo entre todas estas ramificaciones hacia adentro, pero, o sea, cómo se va el río llenando de todas estas ramificaciones que vienen desde los bosques y desde las vertientes de los cerros. El ser humano, cómo es todo su sistema de ramificaciones en todo su cuerpo. La próxima, por favor. Entonces, además tenemos algunos patrones
que no los voy a explicar, los patrones de espiral, los patrones de onda, los meandros, ¿ya? Los patrones radiales. La cuestión es cuando entendemos cómo funcionan los patrones en el desarrollo de la vida en la naturaleza, podemos usarlos y emplearnos en el diseño permacultural. La próxima, por favor. Entonces, los alquimistas en el siglo XXI, los nuevos alquimistas, ya tienen un cambio muy grande en su cabeza de mirar las cosas en forma aislada a una forma de mirar las cosas en relaciones. Y eso es el alquimista del siglo XXI, cuando empieza a mirar las cosas en relación a otro. Un sistema relacionado con otro. ¿Cómo se relaciona un sistema de agua con un sistema de tierra y crea un tercer ecosistema que es más productivo? Entonces tú vas viendo y eso lo observas en la naturaleza. Sales a mirarlo a la naturaleza. Entonces el alquimista del siglo XXI usa, por ejemplo, nosotros estamos usando un computador, estamos usando teléfonos inteligentes, yo estoy transmitiendo a 15.000 kilómetros de distancia donde están ustedes, yo los veo, ustedes me ven, usamos la alta tecnología. Yo uso la alta tecnología, tengo mouse electrónico, tengo un reloj conectado al computador, etcétera. Pero también me inspiro de las culturas ancestrales, cómo ellos vivían, y yo con esta ciencia que tengo hoy día en el siglo XXI, puedo desarrollar una nueva civilización. Y eso es como yo he entendido esto del nuevo alquimista en el siglo XXI, ¿ya? Cómo nosotros, como seres humanos, empezamos a crear una nueva civilización. La próxima, por favor, creo que esa es la última. Bueno, este es un ejemplo del proyecto que nosotros hemos hecho acá. En los años 80 se hablaba que había que hacer como estos proyectos que 40 años después ya empezamos a ver, que también hay en Chile, que en Argentina, que en Estados Unidos, que en Europa, que en muchos países. Entonces, este es lo que hicimos nosotros, partimos en el año 2010, sí, la próxima fue una casa de 1980, la transformamos en una casa ecológica, usamos la tecnología, los conocimientos, y hicimos un curso avanzado permacultura y diseñamos el plan maestro para todo este proyecto. Ahí hay 4 damas que eran diplomadas en permacultura, el resto eran como 6 o 8 más, que eran todas, ya tenían su curso de diseño de permacultura, entonces se podía hablar cómo se podía planificar este lugar donde nosotros llegamos para hacerlo un centro de permacultura. Sigue la próxima. Y ahí uno se empieza a transformar, ¿ya? O sea, yo de arquitecto en Chile llegar a ser un albañil de la arcilla, un arquitecto albañil, un arquitecto facilitador de un proceso de construcción, ¿ya? Entonces, uno empieza a cambiar su rol como persona, ¿ya? Entonces yo me transformé primero en mostrarle a la gente, oigan, mire, esto se puede hacer, y esas murallas que ustedes ven ahí, las hice yo, ¿ya? Entonces, una vez que yo las hice, ya pude decirle a los arquitectos en Noruega, ve, mire, esto se puede hacer. No es que sea teoría, no estoy teorizando, mire, aquí está la realidad. Y como no había a quien me lo hiciera, lo tuve que hacer yo. Sigue la próxima, por favor. Y después, en esta casa que nosotros empezamos a hacer, la transformamos, sacamos todos los materiales de la civilización industrial, plástico, todas las aislaciones que ustedes allá en Chile llenan de lana mineral las murallas, yo las saqué todas y las boté todas porque es tóxico, ¿ya? Y las rellenamos con virutas, ¿ya? Y esas virutas se revocaron con arcilla.
y esa muralla verde con arcilla que ven ustedes es una arcilla marmorizada que yo estoy haciendo hoy día después de 40 años de experimentación con la arcilla. He logrado hacer esas recetas. ¿Y cómo se logra hacer eso? Ciencia. Haciendo los modelitos, poniéndole los datos, porque así tú vas aprendiendo después en el tiempo. Mira, esto lo hice con este material y esta es la receta y mira cómo me funcionó. La ciencia. Nosotros tenemos que transformarnos en seres científicos, ¿ya? Porque nadie en los años 80, 90, cuando el Jorge nos conocimos, nadie nos creía, pues estábamos hablando chino, ¿ya? Y ni siquiera chino, quizás que otro idioma para la gente, ¿ya? Entonces, uno tuvo que buscar los caminos. Yo tuve que buscar mi camino para mostrar que esto sí se podía hacer. La próxima. Y hice una muralla en mi casa, en mi dormitorio, de adobe. ¿Ya? Entonces hice los adobes, los instalé, diseñé la muralla, lo revoqué, etc. La próxima, por favor. Y así es la ventana de mi pieza, ¿ya? Entonces tiene unas esculturas de unos pescaditos que los hizo mi hijo, y esos colores amarillos que ustedes ven es arcilla blanca, arcilla amarilla. Natural, 5C. Pero yo he logrado darle diferentes mezclas y diferentes cosas para cambiarla de color y poder hacer estas obras pequeñitas, en pequeña escala por el momento, que te muestran que sí se puede. Pero ahí es cuando nosotros nos tenemos que acordar, ¿qué nos decían estos señores en los años 80 de los alquimistas en Estados Unidos, del Instituto de Alquimistas, ya, etcétera? Cómo nosotros teníamos que apropiarnos de las cosas y cómo teníamos que empezar a desarrollar, porque nadie nos iba a venir a enseñar. La próxima, por favor. Este es el salón de clase de mi casa, esa muralla que ustedes ven, ese arbolito, lo hice sobre una muralla revocada en cemento y pintada con pintura plástica. Entonces, ¿cómo yo sujetaba la arcilla para que no se cayera cuando hubieran 70 personas y la humedad de 70 personas en el salón de clase me llenara esa muralla de arcilla? Se desarrolló todo un proceso y hoy día hay 2 recetas, una que hice ahí y otra que está en otro lado, que funcionan muy bien para ese problema. Sigue la próxima, por favor. Después, este fue el acceso de la oficina y todo eso ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que hice? Usé ventanas recicladas, ventanas basura. Yo las tomé, la instalé y que no se ve el marco, solo usé el vidrio. Y está todo revestido con arcilla porque ese principio que yo le expliqué de la momificación lo usé ahí. ¿Ya? Sigue la próxima. Después estos pisos de arcilla natural 5C. ¿Ya? Esos relieves en esa pared de mi oficina están hechos en arcilla con papel de diario, con papel maché. ¿Ya? Entonces, de una forma especial, con la arcilla, la arena, los aglutinantes, etc. Yo hice todo eso y corté todo eso, se llaman esgrafía. ¿Ya? Sigue la otra. Después, estos pisos. Este es un departamento anexo en mi casa, y este piso primero yo lo hice con arcilla blanca y después que era todo muy blanco, entonces decidimos cambiarlo de color. Entonces hice un piso de arcilla verde, marmorizado verde. ¿Ya? No le voy a decir que no me la trabajé harto para crearlo, pero hoy día ese piso funciona y funciona muy bien. Y la muralla que ustedes ven ahí, que se ve una cosa como de vidrio, son vidrios que yo conseguí en una oficina, en un almacén de arte, que lo estaban botando, entonces yo los tomé, me los regalaron y los puse en esa muralla para generar un trabajo de luz y transparencia. ¿Ya? Sigue la otra. Y eso está hecho con papel de diario y arcilla, nada más, papel de diario y arcilla. No tiene ninguna otra ciencia, no tiene ninguna otra cosa.
papel de diario y arcilla, síguelo. Entonces ahí, en todo este proceso, yo creé un laboratorio de construcciones con arcilla sin coser, porque me di cuenta que la gente no sabe usar este material. Porque yo aprendí en Chile que cuando yo tenía barro, ¿ya? Y al barro le sacaba la arcilla, todos los granos de arena que quedaban se desmoronaban. Entonces ahí yo dije, no, pues yo tengo que estudiar la arcilla. La naturaleza hace el barro y yo tengo que hacer 20 pruebas para poder descubrir cuál es el barro adecuado que tiene un lugar. En cambio, si yo trabajo con la arcilla, saco la arcilla de mi lugar y yo proyecto la receta. Digo, ¿cuánta arena necesita? ¿Qué tipo de arena? ¿Cuánta fibra necesita? Si necesita fibra de caballo, fibra de papel, fibra de acerrín. ¿Y qué tipo de aglomerado? ¿Qué tipo de pegamento? Puede usar cola de carpintero, puede usar engrudo, puede usar engrudos con azúcar, engrudos sin azúcar, engrudos con vinagre, engrudos sin vinagre, etcétera. Un montón de cosas que, ¿dónde las aprendí? Con mi mamá. No lo aprendí en la universidad, no vine a hacer un doctorado a Europa para hacer esa receta que yo le estoy mostrando. Eso yo lo aprendí en mi casa, con mi vieja. Cuando yo era cabro chico, ella nos decía, oye, las basuras no existen. Y tenía bolsas y bolsas y bolsas de cosas que estaba por reciclar. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo la gente que viene aquí a Europa y llegan a Chile con doctorado y se creen el hoyo de no sé qué, ¿ya? Y yo veo qué es lo que es un doctorado. Un doctorado es una persona que sabe mucho, 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 mucho de un punto de cómo la naturaleza ha desarrollado la vida, de un punto. Y son millones de puntos. Entonces, cuando yo veo una gente que es un doctor, no tengo ningún respeto. Cero respeto. Porque el tipo sabe mucho de una cosa. Yo aquí he tenido alumnos, doctores, PhD de agronomía que han venido de la Universidad de Lund a trabajar aquí a mi taller 6 meses, que llegan pateando la perra, porque yo les digo al tiro cuando dicen, mire, usted aquí no sabe nada. Pero ¿cómo? Si yo soy doctor, profesor y todo. No, usted aquí no sabe nada. Patean la perra 1 mes. Ustedes saben lo que es patear la perra, andar enojado, indignado, ¿ya? Muy enojado con el tipo que ¿qué se cree este tipo latinoamericano que me va a venir a enseñar a mí que yo soy doctor, profesor y tengo todos estos doctorados de todas estas universidades? Pero en este ámbito, en la alquimia de los materiales, en la alquimia de la vida, la única forma de aprender y de ser alquimista es en la práctica. No hay otra forma. No es leerse 500 libros, es hacer las cosas, porque esa verdad es indesmentible. Y eso es lo que hace la alquimia. Tú transformas un problema en un recurso y ese problema das una solución y la experimentas y la pruebas. Y eso es lo que hicimos en este laboratorio. ¿Sí? La próxima, por favor. Ya. Para terminar. Bueno, ese es mi laboratorio, mi oficina, mi taller, donde vienen los estudiantes y practican y ahí juegan con arcilla y las murallas, etc. Y la otra, por favor. Y ese es el otro lado que estoy desarrollando ahora. Todo eso tiene que ver cómo usar papel de diario en la construcción. Todas esas son diferentes técnicas y pruebas de cómo ir incorporando el arte mezclado con la ciencia. Porque esto que ustedes ven, vienen, lo tocan, pueden usar un cincel, lo pican, un martillo, ven que lo que tienen, etcétera. Es una verdad que existe ahí, es indesmentible, está ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener claro esto de que el alquimista no es que nosotros vamos a hacer pócimas raras. Sí, claro, hacemos pócimas raras, pero las vamos probando y sabemos qué es lo que estamos buscando. ¿Ya?
Estamos buscando cómo desarrollar una cosa de mejor manera, que sea más simple, más fácil, para que las personas que conviven conmigo en esta nueva civilización que estamos creando puedan tener una mejor calidad de vida, ¿ya? Y puedan tener acceso a todos estos conocimientos que nosotros estamos desarrollando. Eso es lo que les quería compartir. Creo que esa es la última. No sé si hay otra, no, parece que no hay otra. Ya, esa es la última. ¿Ya? Así que eso era como para introducirnos en el tema de conversar un rato pues, acerca del alquimismo. Gracias, Julio. Pucha, mira, mientras tú hablabas, recordaba los años 90 y todo ese contexto, y me acordé de una persona que me llamó mucho la atención también, porque hay gente que habla y como que te baña así de algo nuevo, ¿ya? Y tú me lo has recordado siempre, que nos hemos encontrado, porque ha sido muy mágica esta amistad, amigo, porque donde hice mi práctica, en el Valle de Elqui, Julio había estado ahí, y creo que hizo un trabajo muy lindo ahí también, con las pircas. Después en la Granja Omer Limache, después en CODEF, después en un curso en San Fernando, y ahora online, a 15.000 kilómetros de distancia. Esa persona a la que me refiero, Julio, y yo admiro en vida, también es Manfred Magnif, que era un hombre que hablaba así con potencia. Por ejemplo, ahora lo que tú dijiste lo encuentro, pero era como estar tomando agüita de vertiente. Así que te agradezco todo esto que has hecho hoy y lo que nos has impulsado. Amigos, hagan las preguntas, aprovechen a Julio ahí. A ver. Ahí le escribí Esleta Permaculture Center. Ahora, Esleta significa, fíjate las cosas como van sucediendo. ¿Ah? Nosotros compramos esa propiedad y llegamos a ese lugar que se llamaba Esleta. Pero yo no sabía lo que significaba cuando lo compramos, sino que después busqué en el diccionario y vi lo que significaba. Y significa el fin del camino. Mira, entonces ahí quedó de Esleta Centro de Permacultura, ¿ya? Donde nosotros hacemos cursos y viene gente, estudiantes, gente de todas partes, ¿ya? Gente de muchas partes. ¿Ya? Sí. Hola, acá Marcela de Valparaíso, tejiendo Hola, estoy. Extraordinario el momento, gracias Julio. Yo quería, bueno, felicitar porque es un centro ejemplar y un modo ejemplar de transformar las cosas y en donde la integralidad, digamos, nos saques de las parcelas en estanco que hemos estado tanto tiempo. No, quería, digamos, hacer un remarque en el punto donde tú seguramente hiciste una investigación de archivos de formación profesional para recuperar la historia de la constructividad en arcilla en Noruega. Creo que acá, yo en Valparaíso, que habito Valparaíso hace unos 30 años, un poco más, aquí hay mucha constructividad también que se está cayendo, pero no precisamente porque no haya sido construida en arcilla, sino que son otros múltiples factores digamos, de descuido de lo patrimonial. Pero acá también hay construcción en arcilla, aun cuando la migración esta que hubo alemana, inglesa, también tenía otros tipos de constructividad. Pero bueno, eso, el tema de archivo y la recuperación que hiciste para los noruegos, creo que eso es un porotazo el que te armaste ahí, po. Un poroto para la humanidad. Eso, un abrazo, gracias. Gracias, Marcela. Bueno, es una búsqueda en realidad.
¿ya? Una búsqueda que no es solo para Noruega. Por ejemplo, yo hoy día hablo del principio de momificación, que la arquitectura sustentable, si no entienden el principio de momificación, no es arquitectura sustentable. Entonces, ¿qué es lo que es el principio de momificación? El principio de momificación es cuando tú una fibra, por ejemplo, mi brazo, yo el sábado hacía un curso aquí en Oslo, entonces a una niña le pedí, préstame tu brazo. Entonces embebí una polera en arcilla y se la enrollé así en el brazo embebido en arcilla. Ya le pasé la mano, así saqué el exceso de arcilla, le dije, mira, eso es el principio de momificación. Si tu brazo nunca se vuelve a mojar, ese brazo nunca se va a contaminar, no se va a destruir, porque esa arcilla va a proteger toda esa fibra que está dentro. Y eso me lo enseñaron las momias en Chile. Cuando empecé a estudiar las momias chinchorro, ahí empecé a preguntarme, ¿qué es lo que quieren decir las momias chinchorro? ¿Qué nos quieren transmitir las momias chinchorro? ¿Por qué existieron? ¿Por qué quedaron ahí 7.000 años guardadas? Y que aparecieron no hace mucho. ¿Ya? Entonces ahí es cuando uno empieza a preguntar, ¿cachai? La momia del niño que apareció en una tinaja ahí en el Cerro del Plomo. ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Qué nos quieren decir nuestros ancestros a través de todas esas cosas que uno empieza a mirar con otros ojos, empieza a relacionar? Y ahí es cuando uno logra cambiar la cabeza de esa visión lineal y se transforma en una visión sistémica, holística, relacionadora, empiezan a aparecerle muchas cosas que ni siquiera se imaginan. Y ahí aparece el principio de la alquimia, transformar la realidad. Eso. ¿Otra pregunta más? Antes que me vaya. Julio, aquí algunos amigos me están proponiendo que a futuro, si tú das talleres online, poder participar de ellos como corresponde oficialmente. Sí, mira, ahora estamos preparando un taller online, 2 talleres. Uno sobre construcción natural, porque yo no uso el término bioconstrucción, ¿ya? Yo no soy constructor de vida, ¿ya? Yo soy constructor de espacios que sean naturales para que la vida se pueda albergar en esos lugares. Pero yo no estoy construyendo vida, no tengo ese don, ¿ya? Y creo que ninguno de los seres humanos tenemos ese don, ¿ya? Entonces yo no uso ese término. Entonces vamos a hacer ahora, estamos en la planificación en este momento de hacer un curso de construcción natural, ¿ya? Con todas estas informaciones, ¿ya? Entonces se va a hacer online desde Noruega, pero en Chile se va a hacer en la Ecoaldea Pailimay, se va a hacer la clase práctica. Entonces todas las recetas que vamos a ir viendo acá se va a estar desarrollando en Chile en forma práctica y yo probablemente lo haga acá para la gente de habla hispana aquí en Noruega. ¿Ya? Entonces, ese es un curso. Y los otros cursos son los cursos de diseño de permacultura, que se hacen 8 clases online y después se hacen 4 días presenciales. ¿Ya? Entonces, este año que pasó se hizo presencial en Curarrehue, ¿ya? ¿Cómo se llama el lugar de Raymond Lodge? Y ahora se va a hacer nuevamente las 8 sesiones online, o sea, donde se enseña toda la parte teórica, que es la parte pesada, ¿ya? Entonces tú tienes la posibilidad de hacerlo online, toda esa parte, y después cuando vas al lugar,
te dedicas a hacer las clases prácticas, a aplicar esa teoría, lo que yo le estaba diciendo, por ejemplo, cómo aplicas tú estos patrones, ¿ya? ¿Cómo entiendes el patrón? ¿Cómo lo ves, lo visualizas en la naturaleza? ¿Ya? Entonces ahí se hace toda una parte de se hace una clase acerca de la observación. ¿Cómo es el proceso de observación? Para que tú aprendas a mirar todas estas cosas y las puedas después integrar en tus diseños. Esos son los 2 cursos que tenemos planificados para este año. Así que ahí después si quedamos conectados, yo les mando la información. ¿Ya? La ecoaldea Pailimay que hay cerca de la casa del Jorge Soto, ahí en San Fernando, ¿ya? A la cordillera. ¿Ya? Y ahí están un grupo de gente trabajando, ahí Jorge participó ahí también con todo lo de tecnología apropiada la otra vez. Hicimos el curso de diseño de permacultura ahí en ese lugar. Pero esa vez yo estuve presencial. Ahora a mí ya me cuesta más subirme a un avión, pues. Son 14 horas encerrado en un cohete, ya, para cruzar de París o de Madrid hasta Santiago. Entonces ya como que me da lata. No me es muy agradable, pues. Entonces buscamos esa posibilidad de hacerlos online. Pero no sé, capaz que este año me anime y me suba a un cohete, eso que viajan a 800 kilómetros por hora o 900 kilómetros por hora, y viaje a Santiago y de ahí al sur, a las montañas. ¿Sí? Pero eso está por ver. Ya, gracias, Julio. Rodrigo me dice que quedan poquitos minutos. ¿Cuánto queda? ¿Medio minuto? Bueno, que lo pasen bien, que estén súper y muchas gracias por la invitación. Y más adelante, si quieren otra vez, nos Estamos en conectamos. contacto. Sí, sí. Gracias, Julio. Gracias a todos, que estén muy bien. Para bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A moverse, a moverse. El movimiento la lleva. Chao, chao. Hagan ciencia, no se les olvide, son científicos. ¿Ya? Ok, chao. Chao, gracias.